siendo que Él ya vive en usted, Él dice, bueno, ya estoy aquí. Y eso es un acto de gracia. Es el primer acto de la gracia de Dios que nos dio salvación. Usted, cuando confesó sus pecados y fue revestido de ese perdón de Dios por su justicia, enseguida el Espíritu de Dios vino a morar en usted. Primer acto de la gracia. Pero Él dice, ahí no acaba todo. Ahora no solamente quiero estar en ti, quiero gobernarte a ti. Y ese es el segundo acto de la gracia, cuando el Señor te bautiza y te llena. Y lo que significa llenar es llenar tu voluntad con la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuánto da un fuerte aplauso por eso? Y eso es lo que quiere hacer Dios. Sencillamente Él quiere que cuando tú seas embestido de su poder y que tú estés operando no en ti, sino operando a través de Él. Dice la Biblia, diga al débil fuerte soy, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y así como tú eres, así como tú piensas que a lo mejor no eres digno, ni eres el más capaz, y yo no he estudiado, o yo no he orado lo suficiente, pero se llama don, y don es regalo. Y cuando Dios ve tu corazón, Él decide hacerte un regalo. Y es el precioso regalo de esa presencia permanente del Espíritu de Dios operando en tu vida. El Padre ha provisto para su Hijo una iglesia, que es su esposa. Él la proveyó. Y miren, hace un minuto, fuera de lo que tenía estudiado y preparado, estaba ahí en mi oficina y leía el capítulo 24 de Génesis. Y me impactó. En ese capítulo lo que ocurre es que el padre Abraham quería una esposa para su hijo Isaac. Y busca a su siervo amado y fiel, y le dice, quiero que vayas allá donde mi gente y consigas una esposa para mi hijo. Y allá donde mi gente, yo no quiero gente de Canaán, de otro lado, quiero gente de la mía, de los de mi familia, de los que creen, de los que son como nosotros, de nuestra propia estirpe, ahí donde quiero que vaya. Y mandó al Espíritu Santo. Y yo digo Espíritu Santo porque es tipo, ese servidor de Abraham, es tipo, representa al Espíritu Santo cumpliendo las órdenes del Padre. Y dice que él llegó y él no podía venir si no traía a esa esposa. Yo te pregunto, Aurora, si alguien llega a tu casa y dice, vengo a buscar a tu hija porque se va a casar con un hombre allá en Petros, en Albania, ¿tú se la entregas? Ah, pero si el hombre saca un cofrecito con $2 millones, dice, bueno, aquí mi jefe le manda esto. Y dice que ese avioncito que está parqueado en Tocumen es para que humildemente ustedes la vayan a visitar. Ya lo vamos pensando, dice Minerva, ya lo vamos pensando. Llévatela corriendo, dice. ¿Por qué, Ale? Entonces, palabras más, palabras menos, esto fue lo que ocurrió en este momento. Miren, no vino Isaac a conquistar una mujer. El servidor de su padre mandó a su servidor, ¿me entienden? A que él escogiera. Y le dice, te voy a enviar, pero lleva dones de parte mía, lleva regalos de parte mía. Y fue cuando él estaba, el capítulo, léanlo, el capítulo 24 de Génesis lo relata. Es muy hermoso porque dice que él, el mismo servidor, dice, yo quiero una señal. Cuando yo veo una muchacha que venga a buscar agua y yo le pida agua, suena fácil, pero no es tan fácil. Llegar a donde estaba el estanque era un poquito difícil. Salir con tu garrafón de agua era aún más difícil. Y que alguien te diga que tú me puedes dar agua y de paso dale a mi camello. Él dice, la que haga eso es la que tiene el corazón y está marcada por Dios para mí, para el hijo de mi amo. Y así fue que se dieron las cosas. Dice la palabra, y está en capítulo 24 de Génesis, que él vio a esta mujer hermosa, quién sabe cómo se llamaba, Rebeca. Y Rebeca dice que iba bajando y después tomó su agua y su cántaro y cuando venía le dice, tú me puedes dar de beber. Y dice que con dificultad ella se quitó el cántaro, lo bajó y le dice, te daré de beber a ti y a tus camellos. Y él dijo, tú misma eres, mamita. Y dice que abrió sus tesoros y lo primero que sacó fue una sortija y se la puso en la nariz. No me pregunte cómo se hace eso, pero eso es lo que dice la palabra. Me imagino que era una argolla de esta. Y dice que le puso una pulsera y la fue llenando de regalos, de dones, porque el Espíritu Santo cuando se acerca a ti, se acerca en representación del Padre y trae sus dones, trae su
sus prodigiosos dones para tu vida. Y esto me emociona, porque hermano, dice la palabra, acercaos a mí, yo me acercaré a ustedes. Cuando tú te acercas a Dios, Él se levanta de su trono y dice, yo he prometido acercarme a ti. Pero Él no se quita la capa, el cetro, la corona y la deja ahí. Él viene cuán grande y glorioso es. Él viene al encuentro. Tú me estabas buscando, aquí estoy para ti. Tienes audiencia conmigo. Es más, déjame ser yo quien viva a través de ti. Eso es llenura del Espíritu. No es el que más danza, y es señal evidente. No es el que más habla en lengua, y son señales que debemos procurar. Pero se trata de vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Y es por eso que nosotros claramente podemos ver, Pedro, después de esta escena que estábamos viendo, como les dije, predicó y más de 3,000 personas se convirtieron. Y yo quisiera hacer eso. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Fue la elocuencia de Pedro? Pedro no era ni muy estudiado, para que sepan. Era un pescador tosco, pero que estaba siendo transformado por un poder especial. Estoy hablando de alguien que hasta ese momento tuvo 3 años y medio en el mejor instituto bíblico, con el mejor maestro de instituto bíblico. Él era alguien que caminó con Jesús, aprendió de Jesús, pero Jesús mismo le dijo, es necesario que yo me vaya. Y quédense aquí, esperen el cumplimiento de la promesa de Dios. Vamos a la palabra. En el libro de Hechos, capítulo 2, yo quiero leer los versos 16 al 21 que se leyeron al inicio de esta reunión. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Hechos 2, del 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar, necesitamos orar. Amado Dios, qué palabrota, Señor. ¿Qué poder hay en tus palabras, Señor? Hoy yo necesito más que nunca, Señor, que cada una de tus palabras penetre profundamente en el corazón y hasta los tuétanos de cada hermano, de cada persona que escucha este mensaje, y que seas tú, hecho palabra, quien transforme nuestras vidas, quien traiga esos dones, quien traiga esa presencia divina a nuestras vidas. Padre, necesito tu Espíritu Santo para poder impartir lo que tú quieres impartir a esta casa. Dame de ti para yo repartir. Lléname siempre de ti para yo poder llenarlos también. Que seas tú operando a través de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Estos dones que da el Espíritu Santo tienen un propósito especial. Los dones no son caprichos de Dios, los dones tienen un fundamento, los dones tienen un propósito, y es que la iglesia del Señor sea ministrada. Y cuando digo ministrada significa atendida, porque usted mientras esté aquí esperando la eternidad, ¿cuántos saben que ya nuestra eternidad comenzó? Ya somos eternos, comenzamos el día que nos arrepentimos y aceptamos a Cristo. Pero siendo así las cosas, sabemos que Dios todavía permanecemos en este cuerpo que sigue siendo de pecado, y Él dice, yo te daré de mi espíritu, y con la ayuda de mi espíritu, entonces tú podrás vivir conforme a lo que yo pido de ti. ¿Se acuerda que lo hablamos hace un par de semanas, cuando hablábamos de los cristianos carnales y los cristianos espirituales? Entonces, continuando con eso, Él te dice, yo soy el que proveo esa espiritualidad para ti. Mi espíritu, yo mismo me hago presente en tu vida para que tú vivas conforme a las cosas que yo quiero que tú hagas. Y eso nos va convirtiendo en espirituales. Y estamos viendo cómo se dieron las cosas en esa iglesia inaugural, en ese culto inaugural de la iglesia. Pero es que eso no fue solamente para ellos.
Hay gente, hay corrientes doctrinales que dicen que solamente esas fueron manifestaciones para la iglesia primitiva, o sea, la del primer siglo. Sin embargo, cuando Jesús estaba a punto de morir, Él oró por la iglesia. Y si usted lee en el Evangelio de Juan, la oración de Jesús, que para mí es la oración más preciosa, es la oración de un pastor por sus ovejas. Y Él oró ahí en Juan, nos relata cómo Él oró por usted y por mí. Él no oró solamente por los discípulos. Y Él dijo, y los que habrían de creer por la palabra que ellos van a llevar. ¿Cuánto hemos creído por la palabra que ellos llevaron? Dale un aplauso al Señor. Y hemos creído. Y el Evangelio se ha difundido. Y hoy, casi 2000 años después, seguimos adorando el nombre de Cristo. Seguimos anhelando su presencia. Seguimos haciendo prodigios y milagros en la iglesia del Señor, tal cual se dieron en los primeros tiempos. Así que yo todavía necesito el Espíritu Santo. Yo todavía necesito que Él me imparta dones para yo poder ministrarlos a ustedes. Y que, como dijo Moisés, ojalá todos profetizaran más que yo. Porque para que una iglesia sea pertinente, para que una iglesia sea relevante en medio de la comunidad, en medio del mundo, entendiendo mundo no como el planeta, sino a ese sistema de vida alejado de Dios, al cual usted y yo estamos llamados a ser sal y luz. Sal que preserve y luz que le muestre el camino que conduce al Señor. Y eso somos nosotros. Y cuando nos vemos revestidos del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar. Necesitamos el Espíritu Santo para poder cumplir con nuestra labor como iglesia. Año de la productividad en Cristo. Nos ha marcado cosas por hacer. Nos ha mandado a conquistar territorio. Pero sería injusto Dios si nos mandara a hacer todas estas cosas y no nos diera las herramientas para hacerlo. No nos diera la autoridad y poder para hacerlo. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo, no se muevan de aquí. Jesús era Dios. Pero Jesús en su condición humana, Él era 100% hombre. Sí, y también 100% Dios. Él no era mitad hombre y mitad Dios. Él era 100% Dios que decidió tomar forma humana y como humano fue 100% hombre que padeció las mismas cosas que usted y yo. Pero Él no tuvo pecado. ¿Y por qué no tuvo pecado? Porque también vivió una vida dependiente del Espíritu Santo. Así que cuando usted ve en los evangelios a Jesús orando, eso no es un show. ¿Qué pastor? Pero si Él es Dios, ¿qué hace? Dice, Padre nuestro que está en el cielo. Eso era un show. No, no era un show. Él era 100% hombre y necesitaba conectarse con el Padre. Necesitaba que el Espíritu Santo le diera esas capacidades. Fue el Espíritu Santo el que lo empoderó para resistir las tentaciones de Satanás en el desierto. Y vemos algunas cualidades. Usted y yo necesitamos este Pentecostés. No, escúcheme, no es una opción, lo necesitamos. La primera razón es que este Espíritu nos va a dar poder para testificar. El libro de Hechos, esa carta de Hechos nos narra cómo fue la evolución, en la difusión del mensaje de Cristo, cómo nació la iglesia del Señor y cuál fue la acción de este Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Dice Hechos 2:17, comenzando el libro. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Ellos tenían una fe muy clara, y esto era un distintivo de esta iglesia. Ellos creían firmemente, Gina, en lo que la palabra decía. O sea, no estaban esperando más pruebas. Oye, es que ellos caminaron con Cristo. Quiero que recuerden eso. Y a veces yo pienso, y yo estoy seguro que a lo mejor algunos de ustedes, ay, cuánto me hubiera gustado vivir en esa época. Caminando al lado del Señor. Pero después comienzo a ver los leones en el circo romano. Veo la película de Pablo donde los cristianos los tenían como antorcha. Y yo digo, gracias Señor por el 2023. Aleluya, aleluya. Porque hay cosas que, yo le digo una cosa, sin el Espíritu Santo no hubiesen ellos tenido el poder y el arrojo para testificar. Y es lo que yo puedo ver aquí. Jesús mandaba y Él daba una orden, los paralíticos se levantaban, los ciegos veían. En fin, todo el que estaba padeciendo podía experimentar el poder que había en Jesús. Y ese poder era precisamente la unción del Espíritu Santo.
Ustedes saben que cuando él fue bautizado y era necesario, Juan le dice, oye, pero tú vienes aquí a que yo te bautice. Sí, Juancito, necesito que me bautice. Es necesario, lo entenderás. Dice, bueno, ya que tú quieres, shakata. Y lo bautizó. ¿Y qué ocurrió en ese momento? La voz del Padre se escuchó desde el cielo. Y decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo en forma de paloma descendió en ese momento. Y a partir de aquí inició el ministerio de Jesús. Hoy nosotros estamos llamados a hacer muchas cosas. Y la primera que nos dice es que yo tengo que testificar. Esta iglesia no va a crecer. Esta iglesia no va a provocar un avivamiento a nivel mundial si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que tener ese mismo poder para testificar, para que ocurran. Ellos oraban y ocurrían cosas. Los enfermos sanaban. Y esto pasaba porque los judíos demandaban señales. Mientras tanto, el griego pedía sabiduría. A ver, háblame y cuéntame, le dijeron a Pablo. Háblame de ese Dios tuyo que tú no ves. Y él dijo, está bien, yo te voy a hablar del Dios no conocido. Ah, se les metió por ahí. Y les profetizó, les presentó, les testificó, sin miedo. Ninguno de ellos tenía miedo. Estamos desarrollando una serie los viernes que se llama Menos como yo y más como... O sea, estamos hablando de personajes bíblicos. Y hace unas semanas la predicadora, que fue la pastora, habló de Esteban. Esteban fue uno de estos hombres llenos del poder del Espíritu Santo que predicó en momentos muy hostiles, pero hizo lo que le correspondía. La Biblia misma da testimonio de la valentía, la obediencia y la llenura del Espíritu que tenía Esteban. Tanto así que él no tenía temor de testificar. Él sabía el poder que había en él. El propio libro de Hechos, la carta de Hechos dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué pasará? Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habla de expansión territorial, habla de controlar, de impactar. Usted ha tirado una gota en un estanque, una piedra en un estanque, como esas ondas comienzan a abrirse y abrirse. Y aunque comienza en un pequeño punto del tamaño de la piedra, esa onda se va expandiendo y se va expandiendo hasta que todo el estanque es abarcado por un solo movimiento que fue arrojar una piedra. Así Dios nos está diciendo, ustedes son la piedra que yo arrojo en este lugar. Y ustedes van a ser los que van a determinar, porque ya yo lo puse en ustedes, si esa onda se expande, si esa onda llega hasta donde yo quiero que llegue. Y es nuestro trabajo es testificar la valentía que tenía este hombre. Él tenía una valentía que lo llevaba a decirle a la gente lo que tenía que decirle, sin importar las consecuencias. Nosotros lo pensamos, pastor, no vaya a predicar esa cosa, que eso está muy fuerte. No le hable de que son sucios y que están pecando. No. Padre, no le diga eso, Señor, de que los homosexuales son pecadores. No, usted tiene que ser políticamente aceptado. ¿Cómo va a decir eso? Mejor dígale que es un demonio que los poseyó. Dígale eso se oye mejor. ¿Con quién hablaba de eso ayer? Con Yuris. Yo le decía a Yuri, el homosexualismo no es un demonio. Si fuera un demonio, ¿quién tiene la culpa? El demonio. Pero la Biblia describe a los que se echan con varón como si fuera mujer, como un pecado. Así que yo lo llamo como lo llama la Biblia. Cuando la Biblia lo llame de otra manera, cosa que no va a pasar, entonces conversamos. Pero yo tengo que ver que hay una responsabilidad y que tenemos que tener la capacidad de exhortar, de predicar. Miren, ellos se tenían que enfrentar en esa primera iglesia con la posibilidad de que ellos fueran apresados y que fueran asesinados. Nosotros en este país no tenemos esa dificultad. Ahora yo le hago una pregunta, no levante la mano, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo usted fue la última vez que predicó en público a desconocidos? Cuando digo prediqué, significa que habló de Dios con alguien que usted no conozca. Yo no estoy hablando que se paró enfrente de 3,000 personas. No. Yo estoy hablando que usted estaba en un restaurante, en la fila, y alguien comenzó a decir algo, o que vamos en el bus y alguien comenzó a cantar una canción y usted también, como dijiste, derrama tu gloria. ¿Cuándo fue la última vez que usted comenzó a hablar? Que se levantó en un bus y dijo, así ha dicho el Señor, arrepiéntanse. Bueno, no así tan fuerte, ¿no? Pero
¿Cuándo fue la última vez que usted tomó su carro, su cartera, su Biblia y se fue a un hospital, se fue a una cárcel? ¿Cuándo fue la última vez? Ese poder, esa capacidad que te quita la pena. Miren, nosotros hemos hecho mucho evangelismo en la zona y uno de los lugares estratégicos que vamos es a la esquina del Balboa y ahí repartimos tratados. ¿Cuántos nos han acompañado? A algunos le da penita, pero te da penita con los 2 primeros tratados. Qué buena, Señor, quería compartir una palabra y estoy apurado. Pero después cuando ya vas como por el 3er tratado, como que se te va la cosa y tú dices, quiero repartir. Y tú te vuelves y le dices, dame más, que los 40 que me diste ya los repartí. Porque hay algo en ti que es mayor que tú, que te mueve a hacer eso. Así que cuando hablamos de llenura y añoramos la llenura del Espíritu Santo, no es porque solo quiero hablar en lengua. Las lenguas es una evidencia inicial de que Cristo y su poder está en mí. Y claro, yo creo firmemente que usted, como hijo de Dios, tiene que comportarse como hijo de Dios y debe ser evidente para las personas que usted es un hijo de Dios. Si yo salgo, y esto lo he dicho infinidad de veces, pero es que el ejemplo cabe. Yo estoy casado. Pero si yo me lavé las manos esta mañana y dejé la sortija en el lavamanos, les pregunto, ¿estoy casado? Sí, señor, dice la pastora allá. Sí, señor. Pero de repente alguno ve y dice, morenazo. Y yo puedo decirle, no, yo estoy casado. Dice, pero no tienes anillo. Yo, sí, pero te puedo enseñar la partida de matrimonio, te puedo enseñar el acta del banco de la hipoteca, te puedo enseñar la foto de mis hijos, te puedo enseñar más cosas, pero tengo que ir a buscarlas, tengo que interactuar contigo. Pero esta sortija habla por sí sola. Cuando tú eres lleno del poder de Dios y comienzas a hablar en otras lenguas, cuando comienzas a profetizar, cuando comienzas a manifestar esos dones, cuando tú le dices a una persona, deja de hacer lo que estás haciendo, Dios te vio y dice que va. Oye, cuando tú comienzas a hablar y a trabajar y a funcionar en el poder de Dios, la cosa cambia y la gente cree. El primero que lo hizo, Jesús, llegó a un pozo, había una mujer, tuvieron una conversación y en esa conversación, lleno del poder del Espíritu Santo, Jesús le dijo, mujer, tú has hecho esto y esto, y has tenido un poco de marido, 5 has tenido, y el que tienes ahora tampoco es el tuyo. ¿Cómo rayos él sabe eso? El poder del Espíritu Santo. Lo necesitamos para ser testigos. Tenemos que añorarlo. No se meta en esto sin esperar la llenura del Espíritu Santo. Se necesita. Tiene que añorarlo. ¿Y sabe lo que me preocupa? Que muchas de las personas hoy día, no solamente, hermano, un don es un regalo. Y un regalo la persona lo da cuando quiere, como quiere y en la forma que quiere. Hay muchos dones. La Biblia me dice que debo procurar los dones mejores. Pero, ¿y si no me lo he recibido? Y yo recuerdo, creo que lo he dicho muchas veces, hay gente que siendo bautizada, yo se lo puedo decir como pastor, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y han salido hablando en lengua. Inmediato. Pero hay gente que fueron más duros, y ese fui yo. Y yo me convertí, y yo me acuerdo que la gente caía a la derecha, caía a la izquierda, y yo decía, ¿y cuando yo? ¿Será que estoy muy duro, Señor? ¿Será que soy muy analítico? Yo siempre he sido muy ¿será que mi razonamiento de las cosas no me deja percibirte? Y yo le digo, tranquilo, Bobby, cuando sea tu momento yo haré lo tuyo. Y en su momento, sin que nadie me tocara, porque no depende de un toque del pastor, te aseguro. Sin que nadie me tocara, allá va eso. Y se acabó, yo todavía seguía hablando en lengua. O sea, eso pasa. Y le decía a mi esposa, ya lo recibiste, úsalo. Porque yo te puedo regalar algo. Imagínense, yo le traje a mi esposa desde África un precioso vestido. Mi amor, para que te lo pongas. Y ya me dijo que tenía que ir a hacer otro para el otro año. Yo, y el que te compré, ya la gente lo vio. O sea, él no lo va a usar. ¿Cómo así? Y le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Dice, no, yo tengo que tener otro. Yo, no.
Y eso pasa también con el Espíritu Santo. Hay mucha gente que ya fue revestido de su poder. Hablaron en lengua allá en el culto del 2006 y no han vuelto a experimentar, no se han vuelto a poner el vestido. Le entregaron su vida ese día al Señor. Toma control. Y después que danzaron, bailaron y todo, gracias, dámelo de nuevo. Entonces tú tienes que procurar que esa llenura sea permanente. Es continuo, no es un día. Yo recuerdo, sí, pastor, sí, fue en el 2012 o en el 13. Sí, yo hablé en lengua. Ajá. No, así no es. Es algo continuo. Es orar y, como dice Pablo, en orden, primero con un entendimiento. Yo prefiero escuchar una palabra entendible que a veces muchas inentendibles. Pero lo que usted no sabe es que cuando usted ora y permite que las lenguas fluyan, usted está hablando en el idioma que entiende el cielo. Satanás no entiende eso. Él no lo entiende. Y como no lo entiende, no sabe lo que puede hacer. Él tiembla cuando un cristiano está hablando en código con el Señor. Porque no puede meterse ahí. Y así que esto es algo que tenemos que seguir operando. Operando, como les dije, para ser testigos. Pero también es que nos ayuda precisamente a derramar el amor de Dios al mundo. Juan, yo la verdad que soy un enamorado del apóstol Juan, del apóstol del amor. En su primera carta, capítulo 4, versos 12 al 13, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Si usted está lleno del Espíritu de Dios, lo único que va a salir de usted es esas manifestaciones del Espíritu. Miren, hace muchos años, cuando yo estudiaba sobre este tema, inclusive creo que di este testimonio, yo estaba, a veces, Dios habla de tantas maneras. Normalmente conmigo habla cuando estoy caminando por allá donde yo hago ejercicio. Y esa es la cámara secreta. Cada uno sabe cuál es su cámara secreta, ¿verdad? Pero un día yo estaba lavando el carro y pensando en que tenía que predicar al día siguiente sobre el Espíritu Santo y sobre la llenura. Yo decía, Señor, pero la gente cree que es llenura. La gente no entiende que la llenura tiene un propósito. Y el propósito es que tú puedas manifestar el amor de Dios a las personas. Y yo decía, pero ¿cómo se lo enseño a las personas? Y estaba yo lavando el carro y para lavar el techo, mi carro es alto. Yo me trepo sobre la llanta y así alcanzo el techo. Pero era un ejercicio muy largo, mojar de nuevo en el tanque de agua con jabón. Y lo que hice fue meterla hasta el fondo y la dejé que se llenara la esponja de bastante jabón. Y cuando la saqué, comencé a limpiar. ¿Y qué es lo que salía de la esponja? Agua con jabón. Y yo la apretaba, y cuando la apretaba, ¿qué salía? Agua con jabón. Y se me cayó, y cuando se cayó y desparramó, ¿qué salió de ella? Agua con jabón. Y cuando yo la volví a agarrar, la estrujé sobre el carro, ¿y qué salía? Agua con jabón. Tú vas a emitir todo lo que tú tengas en ti. Y si te llenas del Espíritu, ¿sabes lo que va a salir de ti? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Y contra estas cosas no hay ley. Él es el más, yo creo que él es el hermano, él es el más lleno del Espíritu Santo, porque cuando él habla en lengua, habla como 2 horas. Eso es bueno, lo deseo, porque estás permitiendo que el Espíritu interceda por ti. Pero, ¿cómo yo me voy a dar cuenta? Hermano, cualquiera puede comenzar a decir, yo le estoy contando que yo no había recibido el bautismo. Y yo veía a la gente. Y quién sabe, en algún momento Rambo saca la metralla, Rabán con los bachanda y Rabanti. Porque tú sabes, tú te sientes como mal. Y de repente viene el pastor. Y hay uno que te tocaba, y hay uno que era rompecuello. Me hacía así y yo decía, pero suave, pero me va. Porque eso no es el pastor, hermano. Y yo estaba peleando con este asunto, pero un poquito apenado, le confieso, un poquito apenado. Y yo me di cuenta que estar tirado en el piso es una evidencia de que yo tuve un encuentro con el Señor. Pero no se trata solo de eso, se trata que en mi vida, si la gente me trata mal y me estruja, salga el agua con jabón, que es el Espíritu.
Si la gente habla mal de mí, que salga el agua con jabón. Si la gente me pisotea, ¿qué va a salir? El agua con jabón. Si la gente me estripa, ¿que salga qué? Oye, así lo dijo. Dale un aplauso al Señor, estamos entendiendo. Lo estamos entendiendo. Mira, esto es clave. Esteban tenía bastante agua con jabón. A Esteban lo estaban apedreando. Y él no estaba diciendo que usted va a ver a todo, que va a venir Dios, le va a tirar un rayo, usted es una desgraciada. Usted... Pastora, ¿qué decía Esteban? ¿Usted fue la que predicó eso? Padre, perdónalo, no le tomes en cuenta esto. Y mientras hablaban mal de esto, mientras la gente estaba concentrada en odiarlo, en destruirlo, el hombre estaba mirando los cielos abiertos. ¡Hey, Jesús! ¡Hey, yo voy para allá! Y de paso, a esta gente perdónala. Eso es lo que es. Eso es llenura del Espíritu Santo. Eso es. Cuando tú eres así, la gente no se puede resistir. Porque no se están resistiendo a ti. Es la presencia de Dios en ti que los encandila. Como siempre le digo, Moisés bajaba del monte, hacía, Moisés, tu cara, Moisés, tu cara. Usted se imagina que la gente lo ve a usted y dice, yo tengo un amigo, que si ve esto espero mandarle un saludo, se llama Max Marquínez. ¿Cuál es Max, no? Max Marquínez. Ese hombre es dulce como el pan. ¿Se acuerdan de Max Barrio? Yo nunca había visto a Max Bravo. Es una persona que había logrado poner al Espíritu Santo en un lugar de preeminencia en su vida, que tú le podías decir a Max perro muerto, y él te decía amén. Tú le podías decir la madre que te parió, y él decía, y la tuya también, no mentira, no decía eso, él le decía amén. Y hay gente que tiene el fruto aflora en ellos, que es evidente. Y yo le decía, Max, pero ¿cómo tú haces? No, pero un día sí lo vi bravo. Digo, tú también tienes tu ladito, ¿no? Pero una vez, otro amigo que era amigo de él, Dimas Vergara, que ya está en la presencia de Dios, y Dimas y yo nos sentábamos a compartir. Y él me llevó, me discipuló, y yo me acuerdo un día, me dice, quiero darte algo, pero no sé cómo, no sé si tú vayas a aceptar. Y él compró un costosísimo boleto para un concierto cristiano. Dice, he ahorrado mucho para comprar esto. Y sacó los 2 boletos. Esto lo pensé para que tú y yo fuéramos. Y fue a ver a Marcos Witt hace muchos años. Y en ese concierto yo sé que algo pasó en mí. Y esa persona invirtió en mí. Me llevó hasta ese lugar. Oró por mí, porque él oró para que, Señor, yo te pido que esta plata que estoy invirtiendo dé fruto. Que esta persona reciba. Porque yo le decía, Dimas, ¿cómo tú haces? Ese era otro pan de Dios. Y usted conoce gente así. Mire, si a ti te hacen algo malo, tú tienes el derecho justo de vengarte. Pero ¿qué hemos aprendido aquí en nuestro discipulado? Que dice el Señor, mía es la venganza. Y cuando tú aprendes a depender de Dios y no tomarla en tus manos, tú estás creciendo, tú estás siendo lleno del Espíritu Santo. Cuando tú puedes amar a la gente, no por lo que vaya a hacer por ti, sino porque es mi deber, tú estás siendo lleno del Espíritu Santo. Cuando mi hermana Yadira, su mamá me llamó el lunes, se graduó, ya hizo la tesis, ya sustentó. Yo brincaba, ay, como si yo o Cristian o uno de mis hijos se hubiera graduado, para que sepa, Yadira. Y cuando te den el diploma, aquí vamos a hacer toda la cosa. Un aplauso a Yadira, que ya sustentó. Y ganó A, como deben hacer los hijos de Dios, esforzados. El gozo es que tú puedas, el gozo no depende de lo que te esté pasando, es a pesar de lo que te esté pasando. Esta gente estaba tan llena del Espíritu Santo que los metían a la cárcel. ¿Y sabes qué hacían? En vez de decir que mándame una tarjeta de teléfono, loco, que la cosa está dura. ¿Sabes lo que hacían? Alababan al Señor. ¿Y sabes lo que pasaba en la cárcel? Se abrían las puertas y hasta sus custodios. Miren, la gente esta que estaba tan llena del Espíritu no odiaba a los romanos. Los romanos los perseguían, los mataban, los sacrificaban. Y ellos jamás, lea la Biblia, alguien de los llenos de Dios, ninguno profirió una maldición contra los romanos.
Más bien decían, Señor, perdónalo. Pero solamente alguien lleno del Espíritu Santo puede hablar así. Eso es lo que yo estoy diciendo. Tenemos que procurar la llenura, evidente con hablar en otras lenguas, pero también que el fruto salga, que salga lo que hay de Dios, que sea evidente a la gente. Él de verdad es un hijo de Dios. El Espíritu puso algo en él que es evidente para todos nosotros, que es el amor. Ese es el fruto del Espíritu, amor, que se manifiesta en muchas formas: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, dominio propio, bondad, templanza. Estoy usando varias palabras que usan varias versiones. Y dice la Biblia que contra estas cosas no hay ley. Y cuando usted se pregunta no hay ley, ¿sabe qué significa? Porque antes ellos funcionaban en base a la ley, pero la ley no salvó a nadie. Fue la gracia de Dios la que nos hizo salvos. Y cuando tú eres lleno de la gracia de Dios, ahora tú estás acorde, te has puesto de acuerdo con Dios para fluir. Necesitamos ese espíritu, ese amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. La mansedumbre que nos hace falta a tantas personas. Hermano, Dios no te quiere limitar, pero Dios quiere que sepas que tú tienes la capacidad que Él te da para controlar tus emociones. Por emociones hay gente que ha matado. Por emociones hay gente que ha hecho cosas que después se arrepienten. Ay, pastor, es que yo sé que yo estoy casado, pero yo la vi a ella y yo la vi así, usted sabe, ¿no? Yo la vi así y yo me emocioné cuando ella me dijo, papacito lindo, ven. Y yo fui. El diablo es puerco. No, el diablo no es el puerco, tú fuiste el puerco. Y le queremos echar la culpa de todo a Satanás. Ya Satanás tiene un problemón. Hicieron hasta una cárcel especial para él, de máxima seguridad, que se llama el Lago de Fuego. Él ya tiene un tremendo lío y tú quieres echarle más culpa. Otro juicio, new business, no, perdón, otras cosas. Ya él tiene líos. Comencemos nosotros a afrontar nuestra vida, a afrontar lo que tenemos que hacer y decirle, Señor, esto no está fácil, ¿ah? Barry, no está fácil. Necesito el Espíritu. Necesito el Espíritu. Sin el Espíritu no puedo hacer nada de estas cosas. ¿Y saben qué? Ese mismo Espíritu es el que me ayuda a mantenerme pegado a Dios. Es el que me ayuda a mantenerme en comunión. Qué bello. Es el que me entrega. Miren, cuando tú estás metido, cuando eres bautizado, que es la segunda obra de la gracia. ¿Cuál fue la primera obra de la gracia? Tu salvación. Ese fue en ese momento. El Espíritu vino a morar en ti. Pero Él dice, no se muevan. No me voy a profundizar en eso, pero hubo un momento donde Jesús, Dios, ministró a sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús, ¿usted no lo ha leído? ¿Cuándo? Tarea para la gente que le gusta estudiar la Biblia. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo ellos? No fue en Pentecostés. Fue cuando Jesús sopló en ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque oye, pastor, pero nadie me sopló a mí. Yo le voy a explicar por qué. Porque ahora, que en ese momento, ¿quién estaba presente ahí? Jesús, Dios en forma de Jesús, en forma de hombre. Así que Él tenía que ministrarle ese espíritu a ellos. Pero nosotros no necesitamos ser ministrados de esta manera. Ya Él murió y cuando dice la Biblia que cuando confesamos nuestros pecados, Él viene y recibimos al Espíritu Santo. Por eso esa es la primera obra de la gracia. Y la segunda es cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Y mire que dije porque el que bautiza es Cristo. Eres bautizado por Cristo con el Espíritu Santo. Son cuestiones que no hemos aprendido bien. Antes dice, me bautizó el Espíritu Santo. No, a ti no te bautizó Cristo con el Espíritu Santo. Tenemos que entender la palabra, meternos en ella, entender que si estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos va a enseñar a orar. Mucha gente tenía miedo la hermana Mari le decía, mira, tú puedes orar en el reloj. Ay, no, yo estoy ocupado, no puedo. Pero ¿saben qué? En el fondo, muchos eran que tenían miedo, Mari. Porque sienten que es que yo no sé orar. Yo he escuchado a la hermana Minerva cuando ora y ella como que baja el cielo, pero yo no sé si yo pueda. No, orar es hablar con Dios. Habla como tú hablarías con un amigo. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Amado, esto que dice aquí, el Espíritu le da fe para pedir y la seguridad de que Dios te va a contestar. Cuando tú estás orando, tú tienes la certeza, primero, de que Dios te está oyendo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Él está en ti y tú estás lleno de Él. Y es su Espíritu que opera en ti comunicándose con el Padre. Y eso te da certeza inequívoca de que lo que tú estás pidiendo se va a cumplir. Claro, porque como tú estás lleno de Dios, no es que tú pides $2 millones y Dios te da $2 millones porque Él está obligado. Esa es otra falsa teología de la prosperidad. Él no ha dejado de ser el creador. Dios es el creador y nosotros somos la criatura. Él todavía está en su trono, Él es soberano y Él manda. Pastor, pero ¿cómo es esto que dice que si yo pido con fe, Él desde el cielo me escucha y lo hace? Yo te voy a explicar eso también. Porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, es la voluntad de Dios que está en ti. Y vas a pedir conforme a lo que a Él le gusta. Entonces, el Espíritu pone en ti pedir ciertas cosas. Y tú vas a pedir las cosas que Él te quiere dar. Eso es como que ya yo le compré un pantalón a mi hijo. Pero él no está muy conectado conmigo. Y él dice, ¿será que me va a regalar una zapatilla? Pero a lo contrario, cuando él ve que el pantalón ya no le queda o que está roto y yo me aparezco con un pantalón, él ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía? Porque pedí conforme a la necesidad y el Espíritu respondió. Así que si usted pide conforme a lo que el Espíritu ponga, no hay nada que Dios no le otorgue. Porque Él ya lo quería hacer, ya lo entendió. Dale un aplauso al Señor. Esa unidad, esa manifestación, Él permite que yo lo alabe de forma sincera. Juan 4:24, muy conocido. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amado, cuando estamos en la alabanza, nosotros nos estamos humillando, reconocemos nuestra necesidad de Dios. Alabanza no es cantar bonito nada más, es postrarse delante de Él. Ahí comienza a operar, en tu humillación. Miren, Dios te humilla sin denigrarte. No, cuando dice, es que Él me humilló, no, Él no te denigró, esa es otra cosa. Qué precioso es cuando tú te despojas de cualquier título de nobleza que tú crees que tú tienes y tú te puedes derramar en este lugar y decir, Señor, yo te necesito, yo no soy nada, sin ti no logro nada, nada lo opuesto sin ti, tú eres el que me fortaleces. Por eso Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba lleno del Espíritu y yo creo que he usado este ejemplo. Usted se imagina que usted tiene una persona conocida que está en la cárcel. Y yo digo, tenemos que ponernos de acuerdo, Johnny, para ir a visitar a nuestro amigo que está en la cárcel. Y comenzamos a orar, Señor, danos una palabra porque yo no sé cómo Él lo va a recibir. Y tú sabes, Él está en necesidad y cuando la gente está en la cárcel quiere que tú lo ayudes. Y hasta te piden cosas. Señor, que Él no esté tan triste, que podamos llevar una palabra de ánimo. Y cuando llegamos a la cárcel, dije, bueno, queremos hablar con el preso fulano de tal. Revisan, esperen aquí. Y cuando el hombre sale al patio dice, hola Arián, ¿cómo estás? Oye, te ve de lo más bien, ¿ah? Y tú, no te preocupes, yo aquí estoy pasándola, tú sabes, no es un resort, pero aquí Dios me sostiene. Y yo he tenido buenos momentos también, pero aquí no la paso mal. Y tú te quedas y que, este no era el que debía estar triste, el que debía estar afligido. No, él está lleno del Espíritu y él está en gozo. Oye, pero si está en la cárcel, no te preguntes si estaba en la cárcel. Él no depende de sus circunstancias, Él depende de lo que hay adentro de Él. Ese espíritu. Y ese es, usted va a ver eso a lo largo de toda la Biblia, de la gente que está llena del Espíritu. Y por eso Él les dijo, mira, la gente cree que eso es una letanía, de que el niño va a jugar fútbol y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y de paso lo cubren con la sangre del Cordero. La sangre es para salvación, no es para otras cosas. Papi, que voy a orar para que me vaya bien el examen porque me he ido mal todo el bimestre, pero ahora necesito sacar 5,3 para pasar. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y usamos eso como un talismán. Realmente lo que Pablo quería decir es, hey, yo sé lo que te estoy diciendo, yo he estado en buenas situaciones, yo tuve un buen trabajo, pero lo perdí y también yo sé lo que es pasar hambre y en todo Cristo me mantuvo y me sostuvo. Por eso hoy te puedo decir que yo todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Solamente alguien lleno del Espíritu puede decir algo así. Mientras los músicos se preparan, quiero decirte que esta comunión con Él, producto de su llenura, me ayuda a confesarle mi falta. El profeta Jeremías dice así, en el capítulo 17 de su libro, versos 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mis amados, es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a tener convicción de que hemos pecado. Ese que te dice, tirín, 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 hiciste mal, le hablaste mal, hey, lo acusaste de algo, ve y pídele perdón. Pero Señor, ve y pídele perdón. Ve y pídele perdón. Solamente alguien lleno del Espíritu Santo hace eso. Solamente alguien lleno del Espíritu Santo es que aunque lo hayan ofendido a él va y pide perdón. Pero ¿cómo así si yo no fui el que hice la trastada? No, ve y pide perdón. Porque cuando haces esto te lo estás ganando. Y entonces tú le estás mostrando el amor de Cristo. Mis amados, hoy es un momento especial. Hoy es un momento en que yo anhelo y hemos estado orando por la llenura. Porque hay tanto que hacer. ¿Cuánto sabe que esta casa está llamada a hacer muchas cosas? Pero si no somos llenos del Espíritu Santo, no hay manera de que lo logremos. Y si a lo mejor usted era como yo, que veía a la gente a la izquierda y a la derecha, diga, hoy es mi día. Repita conmigo, hoy es mi día. Vamos a deleitarnos en su presencia. Vamos a adorarlo, vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Póngase de pie, vamos a